Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta hora. Tu Espíritu Santo nos habló esta mañana y nos dijo que teníamos que estar aquí en este lugar. Tu Espíritu Santo, Señor, nos trajo con esa bendición para poder escuchar tu palabra, para poder alabar tu nombre, para poder arrodillarnos delante de tu presencia, para poder decirle a todos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Quiero pedirte que por favor bendigas a los que están viendo la transmisión a través de la página de la Iglesia Adventista. Que esas personas, Señor, que están escuchando ahora el programa, alcancen esa bendición a través de esa transmisión, Señor. A nuestros hermanos y amigos que han venido aquí también, Señor, que salgan con esa bendición de escuchar tu santa palabra. Por favor, Señor, pon tus palabras dentro de mí. Soy un ser humano pecador. Soy un ser humano, Señor, con un corazón que quizás comete errores cada día. Pero por favor, sé tú el que hables por mí, porque realmente mis palabras no son creíbles, pero Señor, tu palabra es verdad. Por eso, Señor, santifícanos en tu palabra en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar el tema, mis amados hermanos, con una breve ilustración. Una ilustración que va a ser fácil para nosotros entender el tema. Y vamos a ser breves, tenemos solamente 20 minutos. Una ilustración que todos nos vamos a identificar con eso y después vamos a leer el texto y nos vamos a casa, ¿les parece? Vamos entonces a tener esta ilustración. Miren, ¿cuántos de los que están aquí fueron alguna vez a la escuela? Yo sé que todos fueron a la escuela. Todos, yo creo. ¿O hay alguno que no fue a la escuela? Que levante su mano, que diga yo no fui a la escuela. Todos los que están aquí fueron a la escuela, ¿verdad? Por lo menos a primer grado de primaria fueron a la escuela o al kinder. Pero fueron. Me imagino que algunos llegaron a sexto grado, otros a la secundaria, preparatoria, etcétera. Pero cuando nosotros fuimos a la escuela, en la escuela se podía identificar 3 clases de personas. Estaba el que no sabía, el que no hacía la tarea, el que siempre se la pasaba molestando a sus compañeros, el que ya había pasado la hora del recreo y entraba corriendo, ¿verdad? Solo se la pasaba jugando en clase, aventando avioncitos de papel. Era el que no sabía. ¿Cómo se llamaba a ese alumno, hermano Miguel? ¿Qué título le ponían a ese alumno? El que no sabía nada en la escuela, el que no ponía atención, que siempre estaba jugando, el que no entregaba tarea, no hacía su tarea. ¿Cómo le llamaban a ese alumno? ¿El qué? El más burro de la escuela, ¿verdad? Ay, ese niño es el más burro de la escuela porque no entiende, no estudia, no hace su tarea. Siempre había alguien en la escuela a quien lo tildaban, ¿verdad?, de burro. A veces había hasta 2. ¿Y al más burro dónde lo sentaban? ¿A dónde? ¿Lo sentaban a dónde? ¿Hasta adelante o hasta atrás? Bueno, depende, ¿verdad?, de la escuela, porque en mi escuela, cuando yo entré a la primaria, a los más burros la maestra era estricta y lo ponía hasta adelante, para que pusiera atención. Y los más inteligentes, pues se sentaban por ahí en medio, otros más atrás, y los que estaban en medio se sentaban hasta el último en el rincón. Ellos decían, yo me siento hasta el último. Ahí si la maestra va a regañar, si la maestra va a preguntar, yo no tengo nada que ver con eso, ¿verdad? Pero los más, se puede decir, ignorantes, que no estudiaban, que no les gustaba entregar tarea, que no les gustaba poner atención, los tildaban, decían de burro. Pero déjenme decirles que el burro es el animal más inteligente. No sé por qué la gente comenzaron a comparar a los alumnos con un burro, si el burro es un animal inteligente.
Pero había del otro extremo el alumno que más sabía. ¿Verdad que sí? El alumno que siempre entregaba su tarea. Todavía actualmente en la escuela, me imagino que los muchachos miran ese tipo de alumnos. El alumno que siempre llega temprano, siempre entrega su tarea. Cuando la maestra hace una pregunta, es el primero que levanta la mano y dice, yo, maestra, o yo, maestro. ¿Cómo le llamaban a ese alumno? ¿Cómo le llaman a ese alumno que es el más inteligente? En mi escuela le llamaban el cabecita. Así le decían, el cabecita, el más inteligente, ¿verdad? Y era el que siempre representaba a la escuela. Cuando había concurso de conocimiento, concurso de aprovechamiento, él era el que iba a representar a la escuela. Pero había otro que está en medio. ¿Cómo se puede definir a ese alumno que está en medio? Que no es ni cabecita, ni inteligente, pero tampoco es el más burro. Es el que está en medio, en la línea de en medio. No sé si irse para el lado inteligente o para el lado más burro. ¿Cómo definiríamos a esa persona, hermana Caro? El que está en medio, ¿cómo lo definimos? Hermana Rebeca, el más o menos, ¿verdad? El que más o menos sabe, el que más o menos estudia, el que más o menos se porta bien, a veces se porta mal, a veces se porta bien. Pero yo quiero que me lo definan con una palabra más o menos cercana al término. Les voy a dar un ejemplo, el conformista. Esa es una palabra. ¿Qué otro sinónimo tendría de conformista? Hermano Jonathan. El que ahí más o menos se defiende, ¿verdad? El que ahí va batallando, pero por lo menos está en medio. Y ese alumno, cuando la maestra hace una pregunta y dice, pregúntele a los inteligentes. Pregunta de matemáticas, pregunta de física, ahí están los inteligentes, que contesten. Ellos son los aptos para contestar. Y cuando la maestra regañaba, ¿qué decía el que estaba en medio? Regáñelo al que es más burro. Por culpa de él es que estamos pasando este problema. Pero investigando, hermanos, en el diccionario de la Real Academia Española, le voy a pedir a Lalo que ponga la segunda fotografía. Investigando en la definición de una persona que está en medio, puede ser una persona conformista, el más o menos. Los muchachos hoy día le llaman X, ¿verdad? ¿Fuiste a comer con tu novio? Sí, ¿cómo estuvo la comida? X. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos, ¿verdad? Encontré esta palabra, hermanos, que aparentemente es ofensivo para nosotros, pero esa es la definición correcta. Para mí no es ofensivo, para mí es algo que me da a entender qué tipo de persona es el que está en medio. Por eso la palabra dice medio, ¿medio qué? Mediocre. Y no es una ofensa. No vayan a salir de la mañana y van a decir, el hermano igual nos vino a ofender, nos dijo mediocres. No. Estoy poniendo la definición de una persona que está a la mitad, ya sea en la escuela como alumno, ya sea en el trabajo. ¿Verdad que en el trabajo hay personas que están más o menos, verdad que sí? Le preguntan, oye, ¿ese trabajador es buen trabajador? No. Entonces, ¿es flojo? No. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de trabajador es? Es el que está en medio. Es el que no lo corren, pero tampoco nunca lo ascienden. ¿Sí se dan cuenta? No lo corren porque a la compañía le conviene tenerlo ahí, ¿verdad? Es el que lleva y el que trae. Es el que mira, mira, aquel no está trabajando, voy a decirle al patrón, ¿verdad? Nunca lo ascienden porque no es buen trabajador.
Entonces a los patrones les conviene tenerlo en esa posición, ¿verdad? En la posición de en medio. ¿Cuál es la definición de mediocre, hermanos? El que está en medio, el que es neutral, el que es regular. ¿Qué más dice? Entre bueno y malo, pero más tirando a malo en cuanto a su calidad, valor, interés, etcétera, etcétera. Por favor, mis amados hermanos y amigos, no se vayan a ofender con esta palabra. Esa es la definición del diccionario de la Real Academia Española. El que está en medio. Yo no vengo aquí a decir simplemente, oh, la hermana Rebeca es mediocre. No, porque yo no conozco la vida de ella como es. No sé qué luchas tiene en su vida. No sé si la hermana está prosperando o está ahí mismo. No lo sé. No vengo aquí a decir el hermano Jonathan o el hermano José Reséndiz, hermano Magdiel. No puedo definirlo porque no lo conozco. Pero cada quien podemos autoanalizarnos y decir, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en la parte más peor? ¿Estoy en la parte del medio? ¿O estoy en la parte donde la gente está prosperando? Y dicho de paso, hermanos, una persona en la iglesia no tiene nada de malo que sea próspero, no tiene nada de malo que prospere. Tampoco tiene nada de malo que esté en medio, no tiene nada de malo que sea una simple persona más. Pero miren lo que dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo, vamos a empezar desde el 14. ¿Por qué puse esta comparación, mis amados hermanos? ¿Por qué puse esta comparación? Porque en el libro de Apocalipsis habla acerca del estado espiritual de la iglesia de la Odisea. Y en esta mañana nos podemos preguntar, ¿y qué tiene que ver la iglesia de la Odisea conmigo? Lastimosamente nos tocó vivir en esta época de la séptima iglesia de Apocalipsis, la iglesia que está en el estado laodicense. La iglesia que está en el estado donde se está olvidando de su creador, de la palabra de Dios. Miren lo que dice. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién está diciendo estas palabras? El que es ¿qué? El que es perfecto. El que está hablando estas palabras, hermanos, no es un Dios a medias. No es un Dios que no vale para nada. El que está hablando estas palabras es un Dios perfecto, porque dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice así el versículo 15. Yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras? Jesucristo. Jesucristo está hablando aquí, nos dice, yo conozco. ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? A veces hacemos cosas en la oscuridad donde nadie nos ve, o debajo de una cueva pensando que nadie nos está viendo. Pero allá arriba está Dios que nos está viendo. Y la Biblia dice, yo conozco, ¿qué? Tus obras. Todo lo que tú haces, yo lo conozco, está diciendo Jesucristo. ¿Y qué más sigue diciendo? Que ni eres frío y ni eres caliente. Por eso les puse la comparación al principio. No eres el más burro ni eres el más inteligente, sino que eres ¿qué? Tibio, estás en medio. Y dice la Biblia, miren lo que dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré
mi boca. ¿Verdad que esta expresión duele, hermanos? Oye, la palabra de Dios me está diciendo, si tú eres frío, no hay problema, eres frío. Pero necesitas a Cristo. Eres frío, pero no quiere decir, ya soy frío, ya Dios me desechó, me quedo aquí tirado y bueno, no pasa nada. Me quedo aquí porque ya Dios me desechó. Como quiera yo soy frío, ¿verdad? Necesitas a Cristo si eres frío. Y Dios dice, no tengo problema contigo, tú eres frío. Si quieres regresar al redil, pues bueno, ven, regresa a los pies de Cristo. Y qué bueno si eres un cristiano ferviente. Pero como no eres ni frío ni eres caliente, estás en medio. Cuando la temperatura está alta, 105, y usted toma una botella de agua tibia, ¿cómo se siente usted? Usted lo toma y en el momento que hace, lo desecha. ¿Por qué? Porque esa agua no le sirve para esa temperatura caliente. Usted quiere un agua bien fría, ¿verdad? En tiempo de calor. La Biblia dice, por cuanto eres tibio y no frío, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy, en otras versiones dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. En otras palabras, Dios está diciendo, si eres tibio me das asco. ¿Cómo podemos salir de ese estado espiritual? Si estamos en medio, ¿cómo podemos salir de ahí? Tenemos que ralentizar nuestra fe. Tenemos que dejar la tibieza espiritual y ser una persona ferviente. Voy a pedirle a Lalo que ponga la siguiente foto. ¿Quiénes son los cristianos fríos, hermanos? ¿Qué dice ahí? Los que no hacen oración diaria, los que no tienen estudio de la Biblia, los que asisten muy poco a la iglesia, son egoístas y problemáticos, son arrastrados por falsos ministros y la religiosidad, y les encanta el paganismo. Ayer estaba teniendo una plática con una muchacha que es atea. Ella trabaja junto con nosotros. Es cuando un muchacho está haciendo su práctica en el trabajo, le llaman intern. Ella apenas entró. Y ella es atea. Ella dijo, definitivamente yo no creo en Dios. Y estábamos hablando acerca de, espero que no tenga problemas al mencionar el nombre de Disney, ¿verdad? Aquí. Estábamos hablando acerca de las películas que Disney crea o Marvel. Y platicando de eso, yo estaba diciéndole, no sabes cuántos casos ha habido del daño psicológico que ha causado esas películas en algunos niños. Lo ven, les gusta, pero al paso del tiempo su mente va cambiando. Porque Disney lo que crea es magia. Y actualmente está adiestrando a los niños si quieren ser niños o quieren ser niñas, ¿verdad? Viene tanto de esas cosas en las películas. ¿Y saben qué me dijo la muchacha? Yo no creo en eso, dijo. Simplemente son unas simples películas que los niños pueden disfrutar y no pasa nada. Le dije, pero métete a fondo y estudia cuál es la intención de ellos de crear películas y caricaturas para los niños. Y a veces a los que decimos creer en Dios nos encanta el paganismo, nos encantan esas películas. Decimos, no, a mi hijo no le va a pasar nada, pero al paso del tiempo, de eso venía hablando la lección en la parte del lunes, el espiritismo moderno. La guarida de demonios, decía ahí, en la lección. Aparentemente es algo inocente, porque Satanás lo pinta bonito, ¿verdad?
Pero cuando ya tenemos el problema encima, entonces decimos, Dios sí tenía razón. Debí hacerle caso, porque ahora mira, mi hijo está con un trauma psicológico grande que no sé si se va a poder controlar. Nos encanta el paganismo, ¿verdad que sí? Los cristianos fríos, ¿qué hacemos? No estudiamos, no oramos, casi ni asistimos a la iglesia, somos egoístas y problemáticos, arrastrados por falsos ministros y religiosidad, y nos encanta el paganismo. Vean lo que dice 2 de Pedro 1:1. Abran su Biblia, 2 de Pedro 1:1. Avanzamos para terminar pronto. 2 de Pedro 1:1 nos dice, si ya lo tienen, dice así. Bueno, creo que me equivoqué de texto, ahí no es el texto que... Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, creo que me equivoqué de texto, pero el texto era, hermanos, que si nosotros hemos sido llamados por la gracia de Cristo, debemos vivir como Cristo vivió, el ejemplo que Cristo nos dio. No es el texto que puse ahí, disculpen, hermanos. Pero dice ahí que nosotros como cristianos no debemos participar del paganismo, debemos estudiar, debemos orar, asistir a nuestra iglesia y todo lo que dice ahí. Pero un cristiano frío, todas esas cosas no las hace. Es el que está completamente frío. El siguiente slide, la siguiente foto. Cristianos a medias. Aquí llegamos a los cristianos que están a la mitad. ¿Quiénes son las personas que están a la mitad, que no están ni en lo más inteligente, ni en lo más perdido, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Estudian lo básico y cero doctrina bíblica. Lo básico. Estudian temas, ¿verdad? De el amor, la fe, la esperanza, pero no hay doctrina bíblica. ¿Y cuáles son las doctrinas bíblicas? La santidad del sábado. ¿Qué más? Las 28 creencias de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Siempre oran por cosas materiales. Señor, por favor, que esta semana yo pueda sacar la troca que quiero, que tanto anhelo. Por favor, Señor, dame la casa que tanto anhelo. Mira, esa casa está en una zona residencial. Por favor, que esta semana sea posible que yo tenga mi casa. Siempre oran por cosas materiales. Tercero, primero ellos y los demás por último. Cuarto, no apoya los ministerios de la iglesia. ¿Para qué voy a dar mi cooperación para el departamento de obra misionera? Pues que hagan ellos la obra misionera, ellos son los que están en el departamento. ¿Verdad que sí? Los del departamento de cantos quieren micrófono y están pidiendo cooperación, que cooperen ellos son los que dirigen cantos, ¿verdad que sí? Los diáconos. ¿Cómo voy a cooperar para las flores que están aquí? Pues que lo hagan los diáconos, pues es su trabajo de ellos, para eso fueron nombrados. ¿Qué hacen los cristianos a medias? No apoyan los ministerios de la iglesia. Llevan y traen problemas a otros. Cuidado con esa clase de personas. Llevan y traen. Llevan de aquí para allá y traen de allá para acá. Y son personas activas en la iglesia. Son parte del cuerpo de Cristo, pero aún no hemos madurado completamente. Ok. La última foto, Lalo. Llegamos a la parte caliente. Ojalá fueses frío o
Ojalá fueras un cristiano frío completamente o que fueras un hijo de Dios. ¿Qué hacen los hijos de Dios, hermanos? Tienen oración y estudio diario. Cuando el maestro pregunta, ¿quiénes estudiaron en la clase? ¿Cuántos levantamos la mano? Hay 10 integrantes, solamente 2 estudiaron. Hay 8 integrantes, 1 levantó la mano. Algunos estudian 3 estudios, otros 2, otros 1. Nada más 1 o 2 hermanos dicen, yo estudié 7 días. Los hijos de Dios, hermanos, tienen que orar y estudiar, ¿cuándo? Diariamente. ¿Qué más? Siguen la sana doctrina bíblica. Hermano Honorio, las 28 doctrinas de la iglesia adventista. Claro que sí, yo me lo sé. Miren, los nombra las 28 doctrinas de la iglesia adventista. Le pregunta el hermano Milton, la profecía de las 70 semanas. Oh, claro que sí, yo me lo sé. ¿Por qué? Porque el hermano, ¿qué? Estudia. Y porque ora también. Y también estudia la sana doctrina bíblica. Número 3, predican con su ejemplo. Este es bien importante, hermanos. Predicar no solamente con nuestra forma de comer, con nuestra forma de vestir, con nuestro carácter, con todo debemos ser ejemplo. Número 4, aman a Dios y también sirven a ¿quiénes? A su prójimo. Aman a Dios con un fervor y no dudan en cuando hay un enfermo ir a visitarlo, cuando hay una viuda hay que ir a visitarlo, un huérfano, hay un funeral, hay que ir a visitar a los familiares adoloridos. Esos son los hijos de Dios. Último, son despojados de todo para servir. Segunda de Pedro 2:21. Espero que esta vez no me haya equivocado el texto. Segunda de Pedro 2:21. ¿Ya lo tienen? Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios? No dar marcha atrás. Y ahorita en la lección estábamos comentando con los hermanos de ahí de la clase, de que muchas veces nosotros pensamos, nosotros no tenemos que defender a Dios ni a la palabra de Dios, porque Dios defiende su palabra. Y sí es cierto, hermano, estoy de acuerdo. Pero ¿qué tiene que hacer el que es hijo de Dios? Tiene que estar preparado en todo tiempo. Entra una falsa doctrina en la iglesia, ¿qué hace? Tiene que hablar la verdad. Si una persona viene predicando aquí, hermanos, el sábado ya no existe, el domingo es el día del Señor. Y todos decimos amén, pero alguien se para y dice, no, mi Biblia dice que el sábado es el día de reposo. Y en el cielo se va a guardar el día de reposo. Así que no andes diciendo que en esta tierra vamos a guardar el sábado y en el cielo ya no. Tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Esta semana estaba escuchando una frase que decía, cuando una mentira se repite varias veces, se torna en verdad. Si no se ataca a tiempo. Entonces, cuando veamos que algo falso viene, ¿qué hacen los hijos de Dios? Que estudian, aquellos que siguen la sana doctrina, que predican con su ejemplo, que aman a Dios y sirven a su prójimo, y son despojados de todo para servir, esos están ahí listos para atacar la falsa doctrina. Vamos a leer el último texto, vamos a Apocalipsis nuevamente. Último texto. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Y aquí es donde Jesucristo le está hablando a la iglesia de la Odisea. Nos está hablando a nosotros y nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, es decir, que no todos están escuchando la voz de Dios, pero dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso, hermanos. Quiere decir que en la Odisea no todos estamos escuchando la voz de Dios. En la Odisea hay cristianos fríos, hay cristianos a medias, pero también allí están los hijos de Dios. Allí están los hijos de Dios en medio de una iglesia problemática, en medio de una iglesia que no es perfecta todavía, en medio de una iglesia que todavía es militante, no es triunfante todavía, pero allí están los hijos de Dios. Y aunque hay cristianos fríos, cristianos a medias, pero los hijos de Dios están ¿qué? Prosperando, caminando en medio de problemas, en medio de espinas. Por eso Jesucristo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si hay alguno, tan siquiera uno, que oye la voz y abre la puerta, se atreve a decir: Jesucristo, pasa, entra, quiero cenar contigo. Jesucristo le dice: yo entraré a él, cenaré con él y él va a tener el privilegio de cenar conmigo. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Es maravilloso saber que nosotros podemos tener una cena de gala con Cristo. Y vamos a terminar en esta mañana haciendo esta invitación, mis amados hermanos. Yo no conozco tu estado espiritual. Yo no sé si tú eres un cristiano frío, si tú eres un cristiano a medias, si tú eres un cristiano ferviente. No lo sé. Pero lo único que sé es que mientras estamos en esta iglesia hay esperanza para poder abrir la puerta y cenar con Cristo. Hay esa oportunidad todavía. Hay esa oportunidad de que tú digas: Señor, por tanto tiempo yo he sido frío. Por tanto tiempo he sido una persona problemática. Por tanto tiempo he sido una persona egoísta, que no estudio, que aparentemente yo estudio mi Biblia, pero estudio la lección. Y se escucha chistoso, hermanos, pero hay hermanos que a mí me pasó. Y se lo conté a la hermana Irma cuando era directora de escuela sabática. Cuando yo estaba en mi clase, ¿saben qué hacía el sábado en la tarde llegando de la iglesia? Dejaba mi lección en el mueble y mi Biblia y adiós, ahí se quedaba. Lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Pero cuando llegaba el viernes, ahí iba corriendo a sacar mi lección y a estudiar los 7 días. ¿Sí o no? Y todavía lo rayaba para que los hermanos crean: oh, sí, claro, el hermano estudió porque mira su lección, está bien rayado. Y llegaba el sábado a la iglesia y el maestro decía: ¿cuánto estudió? Estudié 7. Pero en realidad, ¿cuántos días estudié? Un día. Solamente el viernes. Y estudié los 7 días el viernes. Y aún si no me alcanzaba, el sábado por la mañana todavía le daba otro repaso. ¿Qué clase de vida es eso, hermanos? ¿A quién estoy engañando? A mí mismo me estaba engañando. No estaba engañando a Dios. La Biblia dice: yo conozco tus obras. En la intimidad de tu hogar yo te conozco. Rebeca, yo te conozco. Si tú estudias o no estudias, eso es lo que dice Jesucristo. Hermano Víctor, Jesucristo le dice: yo te conozco. Si tú eres un estudioso, si tú oras o no oras, Jesucristo lo conoce. Yo no lo conozco, porque yo soy un ser humano igual que él. Quizás esté pasando por un problema similar, pero Jesucristo sí lo conoce. Y por eso Él nos habla a la iglesia de hoy, a esta iglesia donde hay varios tipos de personas, donde también están metidos los hijos de Dios que están perseverando. Y qué bueno, hermanos, yo felicito a esos hermanos que han tomado la decisión de reformar su vida, que han tomado la decisión de decir: yo decido cambiar mi forma de alimentación, yo decido cambiar qué tipo de música quiero escuchar, porque no toda la música que hay dentro de la iglesia
es conveniente. Yo decido qué música voy a escuchar porque Dios está reformando mi vida. Hoy decido dejar de tomar café porque el café no es bueno para mi salud. Soy adventista. Y de paso, hermanos, hay muchos hermanos que por años que están aquí no saben ni por qué, no saben ni qué o por qué son adventistas. Venimos a la iglesia y no sabemos, soy adventista, pero... Y cuando te preguntan, ¿por qué eres adventista? No sé, yo nada más pertenezco a la iglesia adventista, ¿verdad? Y cuando vamos a la doctrina bíblica encontramos qué debe hacer un adventista y qué no debe hacer. Y cuando Dios dice no, es que no. No tengas ídolos, pero ahí vamos buscando nuestros ídolos, ¿verdad? Acuérdate del sábado, pero lo olvidamos. Y la Biblia, hermanos, es clara cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice puedes hacerlo. Porque todo es posible en Cristo, hermanos. ¿Qué les parece si nos